para construir alianzas que nos fortalezcan como región en este momento tan crítico. Les agradezco a todos su participación e invito a que juntos, con visión y determinación, tracemos el camino hacia un futuro más prometedor, más sostenible y más inclusivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por esas palabras de inauguración. A continuación, entonces, damos inicio a nuestro primer panel titulado Mecanismos de distribución para red, contribuyendo a conservar la biodiversidad. Este panel será moderado por nuestra coordinadora de paisajes sostenibles en GGI México, Luciana Ludlow. Luciana colabora con los gobiernos federal y subnacional para asegurar que GGI contribuya de manera efectiva al logro de las metas de desarrollo del país en temas de paisajes sostenibles, en línea con sus compromisos nacionales e internacionales, sin dejar nadie atrás. Con más de 16 años de experiencia en desarrollo internacional, ha trabajado en el sector público como consultora y en organizaciones internacionales en temas de conservación productiva, red y resiliencia socioecológica. Tiene una maestría en cambio ambiental global por el King's College de Londres y una licenciatura en relaciones internacionales por el ITAM. Por favor, démosle una calurosa bienvenida a Luciana. Pues muchas gracias, Camilo. Les pediría a nuestros queridos panelistas del día de hoy si nos pueden ir acompañando. Para empezar, les quiero presentar a la viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, Ana Emilia Pimentel Rodríguez. Ella es economista, especialista en planificación, desarrollo organizacional y sostenibilidad, que ha jugado un papel crucial en la integración de la sostenibilidad en las políticas públicas de la República Dominicana. Es licenciada en Economía Aplicada y Finanzas Corporativas, con una certificación en sostenibilidad y se ha distinguido, por favor, en el diseño y ejecución de proyectos que alinean el desarrollo económico con la protección ambiental. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, quisiera dar la bienvenida a la subsecretaria de Patrimonio Natural del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador. Ella es profesional en Ingeniería en Biotecnología Ambiental, apasionada por la conservación, restauración, uso sostenible de la biodiversidad y la bioeconomía. A lo largo de su carrera, ha liderado y coordinado equipos multidisciplinarios que han desempeñado un papel fundamental, bienvenida, sí, gracias, un papel fundamental en la administración del patrimonio natural, además de implementar estrategias de bioeconomía y biocomercio que fomentan el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, el uso sostenible de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático con diversas partes interesadas, incluyendo pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas de Ecuador, gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la academia. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente le pediría si nos acompaña a Lilian Elizabeth Portillo de González, quien es directora de Planificación Estratégica en el Ministerio de Ambiente de Desarrollo Sostenible en Paraguay. Ella es ingeniera agrónoma de formación con un máster en Ciencias Ambientales y Políticas Públicas y ha trabajado durante más de 20 años como funcionaria pública en el área de Planificación Estratégica, Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, con énfasis en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, atención al cambio climático y favorecer un desarrollo sostenible. Ha representado a Paraguay como negociadora del año 1996 en cuestiones como el cambio climático, biodiversidad, desertificación y otros. Muchas gracias por estar acá. Y finalmente, no sé si ya llegó nuestro querido José Yunis, que estaba con problemas aéreos. Si no, entonces le daríamos, mientras nos acompaña José Yunis, la palabra, y si nos acompaña por favor por acá, Ederson, quien es un profesional que se ha dedicado por más de 16 años de su vida profesional al monitoreo ambiental en Colombia, especialmente a través del uso de imágenes de satélite para el seguimiento de ecosistemas forestales, así como el análisis de la dinámica de cambio de uso de suelo. Ederson Cabrera
Es ingeniero forestal con posgrado en áreas de análisis espacial y teledetección. Cuenta con una vasta trayectoria y conocimientos en interpretación y análisis de imágenes de satélite y es actualmente quien lidera el pilar de condiciones habilitantes para el programa Visión Amazonía y cuentan un experto en red en Colombia. Pues muchísimas gracias y con esto daría… Falta una silla. Se las pedí desde hace un rato. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias. Daría la bienvenida también a Carol Hernández, quien es directora de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y posee una licenciatura en Relaciones Internacionales, una maestría en Manejo Sostenible de Bosques, un máster en Derecho Ambiental Internacional, así como especializaciones en Seguridad Alimentaria y Políticas Públicas con perspectiva de género. Ella ha sido coordinadora de vinculación en la Asociación Civil Polea, donde trabajó para fortalecer el diálogo en México entre los diferentes sectores y el Poder Legislativo en temas de desarrollo sostenible. Igualmente trabajó en la organización GLOBE en proyectos para mejorar el diálogo entre el Poder Legislativo y los sectores sociales con el objetivo de fortalecer el marco legal mexicano en temas ambientales. Muchas gracias por acompañarnos, Carol. Con esto entonces daríamos inicio a este diálogo en donde buscaremos profundizar cómo Red Más ha sido detonado en la región, en América Latina, como un mecanismo financiero que no nada más con el origen que tuvo como un elemento de mitigación, sino realmente ha derivado en una serie de co-beneficios en favor de la biodiversidad y los pueblos indígenas que habitan los territorios. Entonces, ¿cómo es que Red a nivel de América Latina se ha estado diseñando, se ha preparado y se ha implementado en los diferentes países para aprender entre todos y poder fortalecer capacidades, ¿no? Entonces, de aquí que partamos, si quieres acercarte un poquito para acá, con mucho gusto, con una serie de preguntas, un poco de contexto general primero, para poder compartir desde los diferentes países cómo se dieron, cómo surgieron estas iniciativas. Y bueno, pues para eso empezaría con República Dominicana. Si nos puedes, por favor, Ana, compartir un poquito de qué manera la República Dominicana ha planteado esta alineación entre la agenda de desarrollo económico con la agenda de cambio climático y biodiversidad. Buenos días a todos y todas. Ana de la República Dominicana, y un gusto estar aquí en esta mañana. Pues les cuento un poco cómo hemos estado alineando la estrategia de desarrollo sostenible con la estrategia de desarrollo económico que deberían de converger. En el año 2012, pues es un hito en República Dominicana, pues con él nace la estrategia 2030 que engloba todo el tema de desarrollo económico y sostenible de la República Dominicana. Específicamente con unos ejes asociados a toda la economía, y específicamente en el caso de medio ambiente, pues en el eje 3 y 4, donde se desarrolla todo el tema de la sostenibilidad ambiental. Adicional, el nuevo programa de gobierno y todo el tema de, estamos en un cambio de gobierno también, pues trae con la novedad de que se incluye y es explícito todo el tema del medio ambiente. Entonces, esta estrategia, alineada con todo lo que viene sucediendo desde aquel tiempo, del 2012, también surge la estrategia, si me permiten, la estrategia, que tiene un nombre largo, Plan para el Desarrollo Económico Compatible con el Cambio Climático. Y ahí se reconocen todo el tema de la necesidad de limitar todo el daño que está haciendo el tema de los gases de efecto invernadero. Junto con todo este movimiento, pues adherido a todo el tema también que venimos trabajando en la estrategia de sostenibilidad desde el Ministerio de Medio Ambiente, pues se crea este ambiente para propiciar estos mecanismos que vienen a complementar toda la estrategia que se está haciendo para mitigar el tema de cambio climático en República Dominicana. Es importante siempre destacar que somos una isla, que somos un país insular y estamos propensos a los efectos de cambio climático. Entonces, el gobierno, consciente de esta necesidad, pues ha creado todos unos mecanismos para desarrollar y mitigar y adaptarnos a estos temas. Muchas gracias. Justamente ahí destaca la importancia de justamente alinear las agendas, ¿no? Trabajar de manera que no se vea solamente conservación como un ente aislado,
sino justamente metiendo a la gente, que fue el valor de red agregado, de Red Plus, el valor agregado de articular las agendas económicas, productivas y también la social y la ambiental, ¿no? Entonces, justo muchas gracias por compartirnos cómo República Dominicana lo ha estado desarrollando, y pues también hago un pequeño paréntesis para agradecer a José Yunis y a Ederson por el cambio de batuta, que José Yunis Mebarak viene de Bogotá, hubo un tema con los vuelos, entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Él es coordinador general del programa Red Early Movers en Colombia, mejor conocido como Visión Amazonía. José es abogado de formación, cuenta con especialización y maestría en Administración Pública de la Universidad de los Andes y de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard, respectivamente, y participó activamente en la creación del Sistema Nacional Ambiental y el Esquema de Compensaciones Ambientales de Colombia. Ha sido jefe de las oficinas legales de Parques Nacionales y del Ministerio de Ambiente de Colombia y representante del mismo país en The Nature Conservancy. Su experiencia ambiental incluye países de Latinoamérica y el Caribe, y desde 2016 José coordina el programa REM Colombia Visión Amazonía como un esfuerzo nacional e internacional a través del cual se han movilizado más de 140 millones de dólares para evitar la deforestación en dicha región. Sería interesante conocer cómo ha logrado Colombia avanzar en esto y apropiarse precisamente de que no sea solo un pago por resultados desde una visión internacional, sino a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues pasaría la palabra por acá. Si nos pueden comentar, subsecretaria Glenda, un poco en términos de la agenda climática y la gestión de recursos financieros asociados a carbono, ¿de qué manera articulan y coordinan en Ecuador el pago por resultados del Fondo Verde del Clima y la propuesta sometida ante la coalición LEAF? De repente ya vemos que históricamente se ha trabajado con iniciativas internacionales muy lideradas desde los fondos multilaterales, y ahora hay cada vez más países que están presentando a nivel tanto nacional como subnacional propuestas ante la coalición LEAF, y con esto también entra el mercado voluntario, ¿no? ¿Cómo lo están manejando en Ecuador a manera de contexto, como todas estas iniciativas, para que generen los resultados positivos muy enfocados también a biodiversidad? Bueno, muy buenos días con todos. Nacional, donde está el plan Red+, donde es una política nacional que aterriza también a políticas subnacionales. Tenemos gobiernos provinciales que tienen estos planes de implementación de medidas y acciones Red+, donde permite ir aterrizando en cada uno de los escalones, los gobiernos subnacionales en sus 3 niveles, pero sobre todo de la mano, implementando estos planes, esta política pública, de la mano con quienes gestionan el territorio, que son obviamente los gobiernos subnacionales, gobiernos nacionales igual, pero con los dueños del territorio, que son los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas. Entonces, eso ha permitido nosotros tener la experiencia y sobre todo ir conociendo cómo vamos en cada pasito preparándonos, justamente para diferentes iniciativas, diferentes espacios, a través del programa REM, que también tenemos en Ecuador. Efectivamente nos ha permitido, y el programa Pro Amazonía también, que son los 2 programas de pago por resultados que tiene en mi país, nos ha permitido seguir preparándonos justamente para estos espacios, para lo que es la coalición, para ir un poquito ya fortaleciendo la gestión de nuestros bosques. En la política pública, hablando en términos de red, nosotros tenemos 2 visiones que es muy importante, la visión forestal y la visión climática, que de la mano permiten fortalecer la gestión de nuestros bosques, pero sobre todo entendiendo la realidad, las necesidades y la gestión de quienes en realidad viven en los bosques con quienes lo gestionamos a nivel de política pública. Muchas gracias. Y creo que aquí justo se va perfilando, ¿no? Cómo los países han dado una integración en su agenda económica, precisamente como nos compartían desde República Dominicana, integrando las diferentes agendas sectoriales. Por otro lado, integrando las diferentes iniciativas de pago por resultados, cómo todas pueden confluir hacia un mismo objetivo, y el rol tan importante que tiene el gobierno para canalizar y ser estratégico en cómo se usan los recursos. Bueno, pues pasaríamos ahora a hablar un poquito de cómo se diseñó el esquema de
como tal el mecanismo financiero a través del cual se canalizaron los recursos y cómo se hicieron estas transferencias, ¿no? En Paraguay nos gustaría saber un poquito, Lilian, si nos puedes contar como parte del diseño de Red Más y pues justo este mecanismo financiero, ¿cómo fue el diseño de Paraguay y cómo funciona el esquema de pago por resultados? Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por permitirme compartir las experiencias de mi país en Red. Nosotros hemos trabajado desde el año, creo que desde que se incluyó el tema Red en la agenda de la Convención de Cambio Climático, lo cual también nos permitió poder llegar a ese pago por resultados que lo obtuvimos en el 2019. En el año 2016 se promulga la Ley de Cambio Climático, que en su artículo 14 y 15 establecen un Fondo Nacional de Cambio Climático bajo la Secretaría del Ambiente en ese entonces, hoy Ministerio del Ambiente. Cuando se construye la propuesta de pago por resultados, lo que se visualiza es que esos recursos a los que accedió el país puedan ser canalizados para fondear este fondo y poder dar el acceso a todos los beneficiarios que hicieron posible ese resultado que tuvimos. Estamos trabajando actualmente en finalizar ese mecanismo de financiamiento que es el fondo de cambio, la operativización de ese fondo de cambio climático junto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Un logro es que por primera vez en el presupuesto general de la Nación de este año ya se hace mención a ese fondo de cambio climático con los recursos de pago por resultados. Estamos ahora justamente trabajando, en este momento está reunido el equipo en finalizar eso. En tanto que se operativice ese fondo, estamos trabajando con beneficios no monetarios, transferencia de beneficios no monetarios para llegar a las comunidades. Esto es a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas y sobre todo pueblos indígenas para permitirles y facilitarles el acceso a financiamiento de soluciones basadas en naturaleza, particularmente en el tema de servicios ambientales. Estamos trabajando con ellos en identificar sus áreas certificadas y proveerles la asistencia técnica para ese proceso y también poder apoyarles en la comercialización de esos servicios ambientales, siempre en línea con los otros mecanismos. Es importante decir que el trabajo con los pueblos indígenas es con el respeto de todas las salvaguardas, ya que lo tenemos también nosotros con un proceso de consentimiento previo, libre e informado por ley, y lo hacemos en acompañamiento del Instituto Paraguayo del Indígena para poder cumplir todo lo que significa la legislación nacional e internacional de trabajo con ellos. Gracias. Y justamente aquí ya va entrando también este efecto que tuvo o ha tenido, tiene en los diferentes países, ¿no? Que también es involucrar a los ministerios de Hacienda, que antes quizás no había estos diálogos entre ambiente, finanzas, ¿no? Y que justamente va abriendo no nada más el diálogo, sino esta alineación de recursos para poder contribuir aún más a los efectos deseados. Entonces, justamente, muchas gracias por traernos este ejemplo de Paraguay, que justamente habla de cómo operativizar fondos enfocados a cambio climático. Han sido también uno de los temas clave como resultado de los proyectos o programas de Red Más. Por acá quisiéramos platicar un poquito, José, si nos cuentas de Colombia, si nos podrías dar un panorama general en términos de lo que el país estableció con respecto a la propiedad de las emisiones evitadas, dado que esto pues es al final un eje clave, ¿no? Para quién recibe este pago por resultados y cómo esto genera beneficios para la población y para la biodiversidad. Sí, gracias. Quizás el contexto es que estamos, digamos, desde el 2010 en Colombia buscando cómo llevar la Amazonía a un desarrollo que no sea el resto del país, sino que sea forestal, que sea bajo su fórmula forestal. En ese momento, acuérdense, está caído el mercado voluntario, se ha hablado muchos años de ese mercado, pero la verdad todo estaba caído en ese momento. Sale el REM, Red Early Movers, y Colombia ya tiene un sistema de monitoreo de bosques y carbono andando, entonces ya tenemos unos números de deforestación. Entonces realmente es como muy sencilla la negociación vista ahora, en ese momento era muy difícil, es sobre un periodo de referencia del 2013 al 2017,
nosotros sacamos una referencia que en la Amazonía era la deforestación de los últimos 12 años. Como teníamos el sistema de monitoreo de bosques y carbono, sabíamos cuánta deforestación había ocurrido en ese bioma, y en ese promedio de los años del 2000 al 2012, es un 82.000 hectáreas, de 83.000 hectáreas, 82.000 hectáreas de deforestación promedio, unos años más arriba, unos años más abajo, pero la promedio era esas 82.000 hectáreas. Y entonces se hace un acuerdo con nuestros socios y aliados estratégicos, Alemania, Noruega y Reino Unido, que se van uniendo en el camino, y también entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente dicen, venga, hagamos una cosa, si usted logra bajar lo que logre bajar entre el 2013 y el 2017 de esas 82.000 hectáreas nivel de referencia, todo lo que usted baje yo se lo reconozco a un precio de $5 en ese momento era por tonelada, pero usted es muy riesgoso, entonces le voy a dar 2,5. Entonces, con esa estructuración y esa negociación, nosotros llegamos a unos pagos de unos $83 millones, 83 millones de dólares durante esos años, porque en el 2013 se redujo a 63.000 algo la deforestación, estamos hablando, ¿te acuerdas del nivel de referencia? 82.000, entonces a 63.000, ese gap, esa restado, entonces llegamos a reducir unas 32 millones de toneladas y de esas se reconocieron 17,5 por el descuento. Y de ahí entonces tuvimos el del 2013 con 68.000, el 2014 con 63.000, el 2015 con, esperen que estoy ciego, y esta nota era el 2013 con 56 y el 2016 con 70, o sea, en totalidad 74.000 hectáreas, multiplícalo por las 566 toneladas por hectárea, y eso te dio, y eso fue la negociación, cómo se estructuró, y la negociación ya después creo que hay otra pregunta o no de cómo se distribuyen los beneficios, pero lo que quiero dejar claro es que nosotros tuvimos en claro desde el principio stock and flow, una aproximación en las cuales iba a haber una distribución de beneficios, incluyendo la gente que había conservado el bosque, los indígenas específicamente, pero también a los que están haciendo, digamos, esa deforestación, entonces una distribución de beneficios desde el momento del diseño. Más o menos así fue como llegamos a los pagos. No se hizo a través del Ministerio de Hacienda, se hace un acuerdo separado con los ministerios de Medio Ambiente, los 3 países, y un acuerdo financiero con cada uno. Es bien interesante, ¿no? Porque acuérdense que los ingleses manejan por la izquierda, hablan inglés, los noruegos son coronas y hablan corona, y los otros alemán y son euros, y las 3 monedas son distintas, entonces no en ese momento, pero ahora, entonces tiene sus cositas. Muchas gracias. Igual ahorita nos vas contando un poquito más de ese detalle fino que justamente también es muy interesante para entender cómo el espectro financiero entra en todo esto y cómo realmente al final del día eso se traduce en conservación de la biodiversidad, ¿no? Y justo también aquí ya entran pues temas de cómo se ha vinculado, ¿no? El Ministerio de Agricultura, y en REM 2 ahorita seguramente nos contarás también cómo cada vez hay más impacto intersectorial, hay una mayor colaboración desde los diferentes sectores, y pues cómo eso al final del día va generando una alineación en los objetivos y que todos estemos realmente trabajando hacia una misma meta con articulación y procesos pues que generen sinergias y no se contrapongan, ¿no? Justamente para entrar en el caso de México, creo que es bien interesante y muy particular el caso, justamente por el esquema de propiedad, ¿no? Aquí nos interesaría entender justo la parte de, dado que la mayor parte de los bosques en México son propiedades colectivas, como los ejidos y las comunidades. Carol, ¿nos podrías comentar, compartir cómo se ha planteado en el país la titularidad tanto del carbono capturado como de las emisiones habitadas? Esto un poco para entender dentro del tema de la titularidad, cómo eso va a impactar en quién recibe el pago por resultados y cómo esto beneficia a los ecosistemas y a las personas. Muchas gracias, Luciana, y antes que nada reciban un saludo cordial del Gobierno de México. Muchas gracias a Triple GI, que han sido unos aliados estupendos para el Gobierno de México. Estamos muy contentos de trabajar con ellos. Y volviendo a la pregunta, bueno, como saben, en México uno o dos de los grandes logros de la Revolución Mexicana de 1910 fue el inicio del reparto masivo de agrario, pero también el reconocimiento a la propiedad social. En México está reconocido en la Constitución
que la nación es propietaria de las tierras y aguas, pero puede transmitir su dominio a los particulares, entre ellos los ejidos, las comunidades indígenas y también los privados. Nuestra Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que los dueños y legítimos poseedores de los terrenos forestales son los dueños de esos recursos forestales que están en esos territorios. Más o menos en el 2017, cuando se establece la Estrategia Nacional RED en México, que tiene un periodo de 2017 al 2030, ahí se define que los dueños, y aquí ojo, las emisiones evitadas son del gobierno federal, pero la captura del carbono son los y las dueñas y legítimos poseedores los que pueden recibir los pagos directamente en mercados voluntarios si así lo desean. ¿Y esto por qué sobre las emisiones evitadas? Porque desde el gobierno pensamos que tienen una lógica diferente. Se tienen que medir las emisiones, la reducción de emisiones por regiones o a nivel subnacional, y esta contabilidad la lleva el gobierno federal. Entonces, la estructura que se pensó para echar a andar o implementar RED en México obedece a esta lógica de evitar una doble contabilidad y de llevar un orden en los pagos recibidos por los resultados, pero también viendo qué regiones están aportando más de las emisiones evitadas. Pero de esto puedo ahondar un poco más después. Gracias, Carol. Justamente creo que ahí entra el detalle fino de todo lo que implica RED, ¿no? Y quizás en la mayor parte de todos aquí del grupo lo saben. Al final del día, RED es un instrumento sumamente complejo porque entra en elementos muy finos y que a partir de esos elementos tiene implicaciones de cómo genera los beneficios y los co-beneficios en territorio, en los ecosistemas y en los objetivos planteados. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos este elemento. Con mucho gusto, adelante. Porque nosotros no, cuando hicimos la negociación, nosotros no tenemos ahí titularidad. Ahí lo que se hizo fue desactivar esas unidades. Lo que sí había era una doble contabilidad, y todavía el tema de la titularidad aquí es una discusión fuerte, pero no tenemos titularidad en ese momento. Solo se desactivaron unas unidades en un registro. Para venta. Y cuentan para la NDC de Colombia. Sí, es parte de toda la… Justo son de los elementos como súper interesantes y que como intercambio de experiencias a nivel regional de Latinoamérica son tan valiosos, ¿no? Para entender cómo un país logró negociar ciertos elementos ante otros y que pueden ser como experiencias muy interesantes para poder replicar, ¿no? Pues bueno, hablando un poquito más de la parte de diseño, nos gustaría, si nos puedes platicar, subsecretaria Glenda, ¿cómo se diseñó la entrega de los incentivos económicos, acá vinculando muy específicamente a gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? O sea, cada país tiene evidentemente sus particularidades y en este caso Ecuador, pues tiene las mancomunidades. ¿Cómo se vincularon a estos grupos? Y si nos puedes contar un poquito cómo se hizo la entrega de estos entonces incentivos económicos. Como les decía anteriormente, la política pública a nivel de RED+ aterriza en varios espacios de gobiernos subnacionales. Aquí cada gobierno subnacional diseña o le permite justamente buscar los recursos con el paraguas RED+, donde ellos dicen, yo quiero tener mi plan de implementación de medidas y adaptación, de medidas y acciones, RED+. Entonces es ahí donde los recursos se focalizan específicamente primero para preparar al gobierno. ¿Cómo? Analizando su situación geográfica en mi país, la provincia correspondiente, donde se levante esa línea base, donde tienen ellos la propuesta para el plan. Una vez que está construido, que es un proceso obviamente también donde implican estos recursos, estos incentivos, donde ellos también tienen, porque no solamente a nivel de gobiernos, y creo que la mayoría sabe, no solamente estamos a expensas de la cooperación o de los incentivos o de los recursos, por el contrario, cada uno también pone sobre la mesa su contraparte. Entonces ahí se va construyendo de la mano, donde también el proceso de construcción de los planes de implementación en los gobiernos subnacionales también están en la mesa
los dueños del territorio, como les decía anteriormente. Sí, gobiernos subnacionales y gobierno nacional pondrá el recurso correspondiente, tenemos el otro aliado, en este caso la movilización, los recursos financieros, pero ellos ponen algo sumamente importante, que es su territorio, es entender cómo ellos lo gestionan. Entonces ahí se construye de manera participativa los planes de implementación. Una vez se presentan, en este caso a la Autoridad Ambiental Nacional, que es nuestro caso, y se los aprueba. Y ahí sí empieza, en cambio, la fase más difícil, creo que para todos también nos consta o lo pasamos, que es la implementación, en donde se va de la mano caminando con varios ministerios que también reciben los incentivos, como es en nuestro caso con el Ministerio de Agricultura, porque Red Más también tiene el eje y el enfoque importante, no solamente de la parte de conservación, no solamente la parte de fortalecer las políticas públicas, sino también la parte importante de empezar a transigir en producción más sostenible, también entendiendo desde cómo se encuentra la salud del suelo, cuáles los procesos, en este caso productivos, qué rubros son, qué cadenas y demás. Entonces, eso también permite que los beneficiarios de los incentivos también sean los productores, para darle ese valor agregado a cada uno de sus productos. Nosotros en el país también, en Ecuador, implementamos la certificación o el distintivo libre de deforestación, donde también está en el paraguas de Red Más, donde este producto que tiene ese distintivo dice yo no deforesté para producirlo, y eso también es importante reconocer, que eso implica que cada productor que tiene ese incentivo, obviamente apoyado por el gobierno nacional y por el paraguas Red Más, ellos también hacen un gran esfuerzo para obtener su distintivo. Y ahí es donde también va del otro lado, en la parte de la comercialización, donde tenemos que educar también al consumidor. ¿Por qué cuesta más este café que tiene el distintivo libre de deforestación y por qué no? ¿Y por qué cuesta un poco menos el normal? Entonces es así como se aterriza también, y los incentivos que llegan dentro del paraguas Red Más a los pueblos, nacionalidades y comunidades también es para fortalecer su gobernanza. Nosotros a través del paraguas Red Más también se apoya a los planes de vida, pero sobre todo de las nacionalidades, pero sobre todo a la construcción, al diseño y a la implementación de los modelos de gestión y gobernanza que tiene cada una de nuestras nacionalidades, donde ellos zonifican su territorio de acuerdo a su cosmovisión indígena, donde ellos también en este caso marcan su cancha de cómo gestionan. Entonces es de esa manera donde, como dice la mesa Red Más, en la misma mesa nos sentamos todos a construir y sobre todo a planificar. Muchas gracias. Y ahí de nuevo entra otro de los elementos tan icónicos, ¿no?, de Red Más, que tiene que ver con, no es un trabajo de top down nada más, sino que justo ha sido muchísimo trabajo de abajo para arriba, ¿no? Y el trabajo colaborativo de gobierno federal con los estados y entre estados, que también, pues justo como nos comenta la subsecretaria, por lo que vemos es que fortalece de manera significativa la gobernanza y los arreglos institucionales permean más allá, ¿no?, de la mera estrategia de pago por resultados, en beneficio pues de la biodiversidad y la acción climática. Hablando del proceso de diseño, nos gustaría saber en Colombia cómo se hizo la priorización de la selección de los sitios, de las áreas de intervención en el marco de Visión Amazonía muy en particular. ¿En qué se basaron para definir los sitios que están como parte de los programas o el programa de pago por resultados? Gracias. Sí, primero que todo, llegué un poco tarde, entonces agradecerle a 3GI, gracias. Y es genuino porque 3GI, ahí estoy viendo al doctor Ortega, a Camilo, tenía pelo en ese momento, pero digamos, ellos ayudaron, digamos, en toda la estructuración del programa Visión Amazonía. En ese momento, como te digo, Colombia viene pensando qué hacer con la Amazonía para que no siga el camino de otras regiones, muy claramente la llanura caribeña, es decir, que debíamos tener un resultado distinto. Entonces Colombia viene haciendo esa reflexión y también entra 3GI en ese momento a ayudar y apoyar al gobierno colombiano a poner un poco en orden, digamos, todas estas ideas. Y entonces tú me dices que cómo decimos las áreas. Primero que todo quiero decir es que en el diseño nosotros tenemos, son números. Nosotros tenemos, es decir, si hay 100 pesos que va a ser el programa, entonces 15 pesos van a ir a gobernanza forestal. Nos parece que es importante andar, eso es una decisión y una elucubración que ha venido haciendo Colombia. De esos
100 pesos, 6 pesos deben ir al ajuste de políticas, ¿cuáles? De transporte, energética, de ordenamiento territorial, ese tipo de cosas que son todas para evitar deforestación, no cualquier política, sino las que más son efectivas, la definición de la frontera agropecuaria. Si después vas al agroambiental, entonces hay muchos campesinos, mucha área para restaurar, una producción, entonces se le pone el 38% de los recursos, entonces ya da unas líneas de eso. Hay resguardos indígenas, entonces eso te va ubicando dónde vas a ubicar la plata, entonces el 22%, y hay un sistema y unas condiciones habilitantes, el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Entonces, a partir ya de esas reglas, y hay que entregar 60 pesos por lo menos a las comunidades directas, no es que yo hice una ley que eso sí va a beneficiar miles, no. ¿Cuál beneficio exacto de esos 60 pesos le va a llegar a las comunidades y tienes que hacerlo? Entonces ahí están los 12.500 campesinos o los proyectos indígenas. Y también tiene unas reglas como que hay que tener, bueno, entonces, ¿cómo se definen? Primero, ¿dónde está la deforestación? Entonces era el arco de la deforestación, entonces tocó definir cuáles eran los sitios, entonces ya porcentajes. Es que en este sitio es el 14% de la deforestación, es que en este sitio es el 17%, y como era distribución de beneficios a quien había conservado y a quien no había conservado, en el otro caso donde no hay la deforestación, pues era con los pueblos indígenas un sistema que repartía recursos aquí y allá. Entonces fue un proceso como claramente definido, podemos discutir sobre los porcentajes o no, pero digamos unas reglas como claras, y después ya con la ciencia, digamos, era donde está la deforestación, y es así como estamos actuando, y la deforestación no es igual en ningún sitio, en unos sitios es grande, es de acaparamiento de suelos, en otras pequeñas, de pancoger, etcétera, pero todo tiene un porcentaje y un tamaño donde se ubica, entonces así es como procedemos. Y han ido evolucionando, ¿no? De entre REM 1 tenían como una visión… y la otra es que pues arrancamos, como esto era Red Early Movers, o sea, muévete de primero o lo que sea, entonces era experimentar muchas cosas. No, hay que hacer el crédito verde, entonces nosotros hicimos el crédito verde. No, mira, hay que hacer un pago por servicio ambiental. Bueno, ¿dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo lo medimos? ¿Dónde? Eso, entonces todo ese tipo de cosas se han ido definiendo, y ahora lo que hicimos, pero digamos por estas líneas que hablamos, ahora no, ahora ya es una visión integral sobre áreas, todos los componentes llegan a un área que son el plan de contención de la deforestación, que ya hablaremos, creo que ahorita. En la que sigue, sí. Muchas gracias, José. Y en Paraguay nos gustaría saber un poco, hablando de las diferentes herramientas que existen, las diferentes iniciativas que se han detonado, ya nos contabas, Liliana, un poquito justo de PCA, ¿cómo le han hecho desde el gobierno para articular las diferentes herramientas, hablando también, por ejemplo, del MDL, de los diferentes elementos de los mercados de carbono que existen, y cómo esto les ha ayudado a hacer o favorecer una conservación y uso sostenible de la biodiversidad? Gracias. Proyectos de mecanismo de desarrollo limpio no tuvimos muchos en el país, fue un aprendizaje pero no evolucionó. Pago por servicios ambientales, esta es como, digamos, es la herramienta estratégica que tenemos actualmente. Tenemos casi 1 millón de hectáreas certificadas, varias bajo comunidades indígenas. Y estamos trabajando en la reglamentación de la ley de mercado de carbono para el tema voluntario justamente. Estamos integrando un sistema de monitoreo, reporte y verificación que nos va a permitir visualizar adecuadamente aquellos proyectos de pagos por servicios ambientales y aquellos proyectos de mercados voluntarios y mercados de carbono, justamente para poder evitar la doble contabilidad o poder evitar… digamos, para poder tener una visión país de lo que está ocurriendo en este tipo de instrumentos estratégicos de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, actualmente tenemos el Sistema de Información Ambiental, que es un sistema del Ministerio del Ambiente, en donde está visualizada la plataforma de servicios ambientales, que justamente con el proyecto Pago por Resultados que tenemos, es uno de los componentes que está mejorando para poder tener esa interacción entre los demás instrumentos que existen a nivel nacional, digamos, y a nivel internacional, para que podamos tener esa visión, como dije, nacional, de cómo se están moviendo esos instrumentos.
de los mercados que ustedes están trabajando, como herramientas diseñadas para detener la deforestación ante mercados como soya y carne. ¿Nos podrías platicar un poquito de si se vinculan con RED y cómo el mecanismo está favoreciendo la transición hacia su sostenibilidad? Sí, justamente que son dos commodities muy importantes para el país, ya que nuestra economía se sustenta en esto. Habíamos iniciado antes del diseño del proyecto Pago por Resultados con una plataforma de commodities. Actualmente esa plataforma se convirtió en una plataforma de desarrollo sostenible en donde estamos trabajando con la promoción de buenas prácticas para la producción sostenible no solo de soja y carne. Entonces también los mercados de carbono son instrumentos de discusión en este espacio. En este espacio convergen productores, gobierno, pueblos indígenas, asociaciones de mujeres, jóvenes, gobiernos locales, y es un espacio de diálogo donde justamente se promocionan las buenas prácticas y cuáles son los instrumentos de acceso a financiamiento que podrían tener, sin que este espacio sea un lugar en donde puedan conseguir el financiamiento, pero brindarles el conocimiento y la información adecuada. En este espacio también estamos trabajando con qué realmente son los mercados de carbono. O sea, dar la información precisa y para que puedan acceder en caso que así lo quisieran los propietarios. Muchas gracias. Y acá entonces vemos cómo RED ha fungido como un elemento también clave en términos de diálogo y vinculación social y de incorporación a las mujeres, ¿no? Que poco se ha hablado, pero justamente también creo que es algo bien importante de destacar que en todos los países las mujeres, los grupos de jóvenes, de pueblos indígenas han estado muy involucrados en todos estos elementos de trabajo y no nada más en el diseño, en la preparación, sino obviamente en la implementación y en la recepción de los beneficios. En términos de México, Carol, México ha tenido como país un proceso de diseño desde 2010 y justamente nos comentabas, en 2017 se publicó la ENARRED, la Estrategia Nacional. ¿Qué consideras que le hace falta al país para pasar a la siguiente etapa de implementación y de pago por resultados? Sí, gracias, Luciana. Nosotros tenemos pendiente la implementación, bueno, también el diseño de un mecanismo financiero de pago por resultados y para la distribución de estos. El país ya ha diseñado 2 mecanismos financieros, sin embargo, han tenido diversos retos. En México la ley establece el Consejo Nacional Forestal, el cual es un espacio único quizá en varios sectores, porque establece mesas de negociación, de consenso, de orientación y guía de parte de diferentes sectores, la mesa campesina indígena, la mesa de plantadores forestales, la mesa legislativa, donde se da orientaciones a cómo se va a llevar el curso de la política forestal en México. En el seno de este consejo ha habido bastantes visiones diferentes y encontradas, y es por eso que los 2 mecanismos que se han diseñado no se han podido implementar porque seguimos en estas negociaciones de consenso. Por ejemplo, uno de ellos es que la mesa campesina indígena difiere de que la titularidad de las emisiones evitadas la tenga el gobierno. Ellos expresan que la titularidad debe de ser de ellos. De esta forma, la ENARRED sí expresa esto, la titularidad la tiene el gobierno, pero los beneficios son de los y las dueñas y legítimos poseedores de los terrenos forestales. Es así como se planteó uno de los sistemas que todavía no se implementa, por lo que seguimos en estas negociaciones. Apagar el micrófono. Muchas gracias, Carol. Justamente creo que es muy interesante por precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la tenencia de la tierra en México hace aún más complejo este mecanismo y cualquier cosa en términos de pago por resultados pues puede tener implicaciones importantes, ¿no? Entonces, adelante. También tenemos pendiente, que eso ya no le corresponde al Ejecutivo, es uno de los temas que vemos de cerca con el Poder Legislativo, la ordenanza del tema del carbono forestal. Necesitamos, hemos visto ya ciertas
como reformas quirúrgicas que se necesitan para establecer de manera ordenada, como decía del gobierno de Paraguay, muy similar, que oriente y establezca este orden hacia los mercados también voluntarios de carbono, qué son, cómo son, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones a las que se van a adherir. Muchas gracias, Carol. Y en términos ya de la implementación del mecanismo, pasaríamos a platicar un poquito de los diferentes casos. En Ecuador se tiene el Proamazonía y justamente nos comentaban un poquito ya del instrumento financiero o el distintivo que crearon para darle como un valor agregado, esto como un crédito sostenible libre de deforestación. ¿Nos puedes contar un poquito más de cómo se implementa, quién lo implementa, si es desde la banca de desarrollo, si es finanzas, si es ambiente, un poco de qué manera contribuyen y se articulan para su implementación en territorio? Claro. Bueno, como les contaba anteriormente, nosotros venimos caminando ya de la mano con el Ministerio de Agricultura. Quien emite el distintivo libre de deforestación es la Autoridad Ambiental Nacional, es decir, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Pero previo a esto existen varios requisitos y uno de ellos también es una iniciativa muy importante que lo tiene el Ministerio de Agricultura, que son las buenas prácticas, en este caso agrícolas. Entonces se viene trabajando con el programa de pago por resultados Proamazonía, como su nombre lo dice, para la Amazonía, pero también tenemos el programa REM, que es para la costa y parte de la sierra en el Ecuador, que permite también fortalecer y preparar a los productores para, en este caso, obtener esta iniciativa o este distintivo. Les contaba también, ya hace ratito me adelanté a la pregunta, la respuesta es entendiendo la realidad de ellos en cada una de su provincia, de su región, sobre todo de su rubro, su producto, en este caso en el cual ellos necesitan tener, o sobre todo dicen, yo quiero que mi producto sea libre de deforestación, yo quiero que mi producto cuente en mi propiedad o en mi espacio cómo yo lo produzco, cómo yo lo trabajo. Por eso también les decía que es importante que ese valor agregado, que se cuente qué hay detrás de ese producto. Y no solamente a productores privados, sino también a pueblos, nacionalidades y comunidades. Existen en este caso también asociaciones de mujeres, sobre todo líderes amazónicas, que también trabajan en impulsar esos productos, sobre todo obtener esta certificación. Entonces, este programa de pago por resultados Proamazonía ha ayudado bastante en la parte amazónica. Ya vamos nosotros exportando alrededor de más de 30 toneladas de café con este distintivo a Italia, con la empresa Lavazza. Entonces, también es el demostrar cómo se ha avanzado, cómo se viene implementando y cómo sí se puede demostrar al mundo que los países que tenemos, la biodiversidad que tenemos, estamos muy comprometidos sobre todo con nuestra biodiversidad, pero eso también implica muchísimos recursos, muchísima responsabilidad. Ecuador, ustedes lo conocen, nosotros somos pequeños en extensión, pero somos de los grandes en biodiversidad. Sí, en este panel me da mucho gusto que justo están 3 de los 17 países megadiversos del mundo, entonces muchas gracias justamente por destacar este elemento tan importante y que justamente pues RedMás busca colaborar y contribuir a el manejo sostenible, no nada más la conservación, ¿no? Precisamente dependemos de y las comunidades que habitan el territorio con mayor razón. Y justamente aquí en términos de el portafolio de inversiones que se tiene para invertir, para realmente lograr un impacto y una apropiación y el involucramiento de las comunidades en actividades productivas. En Colombia, ¿cómo se ha logrado esto? ¿Cómo le hicieron para justamente no nada más la apropiación de las comunidades y el impacto en territorio a través de este portafolio, sino del gobierno, que también justamente ya tiene un compromiso de invertir recursos en este tema de pago por resultados, más allá de las colaboraciones bilaterales o multilaterales que se tienen? Pues, a ver, lo primero es que, ¿cómo es el mecanismo? Digamos, primero le había dicho yo que la tasa de deforestación, lo que era el remanente, eso se volvía un monto. Ese monto se hizo un primer acuerdo con una ONG que se llama Fondo Patrimonio, que es el mecanismo fiduciario financiero con el cual nosotros nos manifestamos. Visión Amazonía no es una persona jurídica, es un programa, una iniciativa anidada en el gobierno nacional. Somos unos transformers, somos unos manimal, nadie sabe qué somos. O sea, por un lado somos gobierno cuando es gobierno porque estamos dentro del gobierno, pero por el otro lado somos cooperación, pero estamos dentro del ministerio. Entonces eso hace una muy rara aleación. ¿Ah?
Una quimera muy rara que ha funcionado. ¿En qué sentido ha funcionado? En que si bien esa plata no entró al gobierno nacional al principio y eso se manejó a través de esta ONG, Fondo Patrimonio, Mecanismo Financiero, y las manifestaciones y casi toda la inversión nuestra ha sido, y una de las cosas que quedan es la capacidad en territorio, porque los que recibieron la plata fueron las comunidades campesinas o indígenas, entonces ellos ya empezaron a hacer los proyectos sobre esto. Lo interesante de esto es que el programa que era de 5 años se volvió 8 años, entonces le decían, fíjese qué desastre, 8 años, no, estos programas requieren 20 años, sí, vamos a algún lado. De hecho, al haber pasado ya por 3 gobiernos, en el tercero es la vencida o lo que sea, no sé, pero digamos, el tercer gobierno llega y cada uno va trayendo más elementos, se va visibilizando cada vez más el trabajo, y este último gobierno pues trae, si nosotros invertíamos 17 o 20 millones de dólares al año, este gobierno trae 127 para un año, y para el segundo año otro, y ya empieza la ley del carbono a estar aquí, y las asignaciones de las transferencias nacionales, entonces ya es un escalamiento, ya hay un plan de contención de la deforestación modelado en estos instrumentos, entonces ya la escala va a ser distinta. De hecho, el problema nuestro va a ser ahorita la coordinación y la sinergia de todo esto y la estandarización, y me adelanto un poquito a la pregunta, pero la siguiente, pero digamos es la manera como debería ser. La cooperación llega, el pago por resultado es una parte, habrá una parte de eso, pero las rentas nacionales pues son finalmente las importantes y las que cuentan, y entonces al haber dinamitado esto, pues lo que esperamos es que esto ya tenga una escala a la medida que se requiere, y todavía será insuficiente, pero digamos ya es un análisis ya distinto. Ya los análisis financieros que vamos a estar haciendo en Colombia ya no son si me entregaron 2 pesos o 3 pesos, sino cómo hacemos para que el crédito verde, si le podemos poner medio billón, y si le podemos hacer algo de un colateral del pago por servicios ambientales que estamos entregando por otro lado. Entonces los esquemas van a ser ya distintos y a otra escala. Justo súper interesante poder conocer este caso de Colombia, en donde justo creo que van a estar trabajando entonces con la banca de desarrollo y podría entonces generar como un impacto, como acabas de decir, escalado, ¿no? Y en estos términos justamente es interesante ver el impacto que se va a generar trabajando con finanzas. Me imagino que algo de esto se va a hacer con el Ministerio de Finanzas, con Finagro, no sé si nos puedes platicar un poquito de eso. No, ya total, como te digo, o sea, es que esto no sucede sin la presidencia, sin Hacienda y sin la ministra de Medio Ambiente. Es decir, la ministra de Medio Ambiente actual de Colombia ha tenido el gran mérito, ella, la actual, de traer esos recursos, porque esos no estaban en la mesa, o sea, son nuevos recursos. Eso acá es muy difícil hablar porque todo el mundo está polarizado, pero eso es mérito de este gobierno. Otros gobiernos han tenido otros méritos, digamos, este gobierno trajo esa plata. Pero esa plata no se da sin Hacienda, es que la asignación del impuesto del carbono ya estaba asignado al sector ambiental y el anterior de Hacienda no aceptaba, y no llegaba, entonces ya ahorita lo pusieron y viene con la asignación presupuestal también que pasa por Hacienda. Ya con Hacienda las cosas ya se vuelven a otro nivel, de arriba del paycheck, arriba del cheque, porque ya se está hablando de, bueno, ¿y qué tal si hacemos un canje de una deuda? ¿Y qué tal si hacemos unas cosas ya a un nivel ya distinto, al nivel que se requiere con los recursos que se requieren incorporar en esto? Entonces, Hacienda por supuesto ya está metida. Acuérdate que aquí está también lo de, no solo lo del impuesto del carbono, sino también ahora lo de las empresas y el cap and trade y todo esto que se va a estar haciendo en este momento, y Hacienda está vinculado en esto. Finagro y por ejemplo Ministerio de Agricultura es el crédito, entonces el crédito que sale a través del crédito oficial del Banco Agrario, entonces los créditos verdes cómo los ponemos, pero también hacia la banca comercial. Eso es lo que viene ahorita, digamos, en esta fase y en este escalamiento. Ya tendremos otro panel para que nos cuentes más de qué resultó de todo esto que se escucha tan interesante y de las negociaciones que han logrado. En términos de México, justamente quisiéramos consultar, Carol, un poco cómo se contempla desde la parte de la preparación la transferencia de los recursos a las comunidades de forma que contribuyan a la biodiversidad. Gracias. El esquema o la arquitectura que está diseñada y que ya tenemos una parte de ella es que viene el pago por resultados, lo capta nuestra Comisión Nacional Forestal en el gobierno federal,
De ahí se va al Fondo Forestal Mexicano, que es un fondo que ya funciona y es muy exitoso. Ahí se hace la contabilidad, se hace el registro en el registro forestal. Y de aquí, esta es la parte que falta por implementar, estos fondos se dirigirían a fondos subnacionales o regionales. El costo sería asumido tanto por el gobierno federal como por los gobiernos subnacionales. Luego de estos fondos, dependiendo también el desempeño de ese estado en particular o de esa región en particular en la reducción de emisiones, transferirían ahora sí a los y las beneficiarias. En el esquema original que viene en nuestra estrategia, es que la distribución de los beneficios no solo es a las y los dueños y legítimos poseedores, también es a otros grupos habitantes como son mujeres, juventudes, que muchas veces no tienen la titularidad de la tierra, pero son actores centrales en la conservación o el uso sustentable de los recursos forestales. Esa es una de las partes que también está pendiente de ser negociada. ¿Cómo bajan los recursos? Puede ser por proyectos, puede ser por actividades que se consensúen en la región o en el gobierno o en la comunidad en particular, pero tienen que ser diferentes a los que el gobierno federal ya subsidia, es decir, tienen que ser adicionales y tienen que mostrar cobeneficios diversos. En esa etapa estamos, en la de la creación y redistribución de los fondos subnacionales o regionales, ahora sí hacia los territorios. Muchas gracias. Y aquí se ve bien interesante cómo cada país ha adoptado mecanismos financieros pues bastante distintos entre sí, ¿no? Ahora, de República Dominicana, nos gustaría conocer un poquito más del Comité Nacional de Distribución de Beneficios. En Colombia fue más la parte social, en México nos están contando la parte de trabajo colaborativo con los estados, y aquí en República Dominicana pues tienen este comité en donde trabaja, entiendo, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Finanzas, cada quien dentro de sus atribuciones, y si nos pudieras compartir un poquito más en términos de cómo le hacen en esta colaboración para la dotación del pago por resultados. Sí, precisamente yo creo que este proyecto y este proceso es lo que trae, que todos trabajamos juntos desde nuestra silla. Y yo creo que ese es el plus que trae este programa. Hacienda en República Dominicana, el Ministerio de Hacienda, funciona como lo que es el distribuidor de pagos e ingresos, y por sobre todo también el salvaguardar el patrimonio y también velar que se cumpla pues las salvaguardas desde la parte de tesorería. Entonces, no solamente participa Ministerio de Medio Ambiente de su rol, todo el tema de gestor, de gestión desde Agricultura, del Ministerio de Agricultura, entonces también tenemos a Hacienda llevando su rol. A mí me parece sumamente interesante lo que ustedes acaban de aportar, porque nosotros precisamente estamos tratando de sacar el primer pago y tratando de identificar quiénes son los que van a recibir el pago por todo esto de protección. Entonces, muchísimas gracias por los aportes, porque la verdad estoy aquí tomando nota de qué podemos aportar al pago de República Dominicana. Y justo de eso se trata este intercambio, que bueno que esté siendo útil. Al final del día creo que enriquece muchísimo, ¿no? El conocer los otros casos y poder entrar en detalle de cómo se hicieron en otros países y aprender del de al lado. En términos ya de los resultados, nos gustaría regresar al caso de Paraguay para hablar de Paraguay Más Verde, en donde las acciones de la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible y la operación del fondo que ya nos comentabas de cambio climático, ¿no? La gobernanza del proyecto se sustenta, entiendo, en la Junta del Proyecto y como la instancia nacional de toma de decisiones. ¿Nos podrías compartir quién integra esta Junta y qué papel juegan en esta evaluación de resultados? Sí, cuando se implementó, cuando accedimos los recursos, dentro del documento de proyecto ya se estableció una junta de proyecto en donde el Ministerio del Ambiente lidera esta junta de proyecto con el apoyo del PNUMA, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Como miembros plenos de esta junta de proyecto están el Ministerio de Economía y Finanzas, anteriormente se llamaba Ministerio de Hacienda, cuando se aprobó la propuesta, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Forestal Nacional. Son las instancias de miembros plenos. Como miembros asesores está el Ministerio de la Mujer,
el Instituto Paraguayo del Indígena, un representante de la Mesa Red, que es una instancia asociada a la Comisión Nacional de Cambio Climático, en donde están 40 instituciones, y eligen un representante que está dentro de esta junta para poder transmitir qué es lo que trabaja el proyecto también. Y también tenemos representantes de los pueblos indígenas. A través del proyecto Paraguay Más Verde se crearon los consejos regionales, se implementaron y se fortalecieron consejos regionales de los pueblos indígenas de la región oriental y de la región occidental, porque Paraguay está dividido en 2 regiones, y se promocionó la selección hecha por ellos mismos, sin intervención nuestra, de miembros, un titular y un alterno, siendo siempre se promocionó la participación de las mujeres. Entonces tenemos siempre un miembro varón y una mujer participando de esta junta de proyectos, y ellos tienen, digamos, participación también en todas las actividades de campo, dependiendo en qué región es. Siempre tenemos la participación de un miembro de estos consejos regionales. Entonces, esta es, digamos, el ministro del Ambiente es el que lidera la Junta de Proyectos junto con las demás instancias. Precisamente entonces viene a nutrir todavía otro caso bien diferente de acorde al contexto de cada país y pues este enfoque intersectorial, ¿no? En Colombia, derivado de los logros obtenidos en la primera fase REM, ya nos estabas contando un poquito justo, se lograron varios resultados exitosos y entonces justamente esto pues fortalecieron, imaginamos, evidentemente, los medios de vida y también hubo ciertos retos, me imagino, porque se estuvieron trabajando con temas de actividades productivas. ¿Y cómo eso impactó en el diseño de REM para la etapa 2? En términos de cómo la evaluación de resultados del primer proyecto pudo generar incentivos o mejoras para la segunda etapa y cómo esto beneficia a la biodiversidad en la siguiente etapa. Bueno, pues en términos de resultados yo de todas maneras quiero reseñar, a veces uno se olvida de los números, pero yo los sufro todo el tiempo. Entonces, digamos, en el 2017 la tasa de deforestación nacional eran 220.000 hectáreas y hoy estamos en 79.000. Y en el caso de la Amazonía eran 144.000 hectáreas y hoy estamos en 44.000. Si eso es sostenible o no, no todavía, eso todavía va a estar girando, pero estamos yendo en una tendencia que yo pienso que es correcta, que es hacia la baja. No a la velocidad que uno quisiera, uno se desespera, pero pues así es. Nosotros tenemos retos, o sea, el programa REM 1 dio como muchas señales, por ejemplo, cómo era el pago, cuánto vas a pagar, dónde vas a pagar, cómo lo vas a monitorear, eso se lo entregan a uno así, pero después, bueno, ¿pero dónde? ¿Y cómo lo monitoreamos? Y después, ¿cómo transfieres la plata? No, es que estás en la Amazonía, bueno, allá no hay un cajero, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, eso tiene, el diablo está en los detalles, aparte de las cosas ya, digamos, en la operación hay muchas cosas que se pueden hacer, y el programa lo que dio fue muchos resultados de muchos temas que el país necesitaba con esos valores. ¿Cuánto cuesta? No es que no hubiera habido antes programas y proyectos, ha habido muchos programas y proyectos, pero muchos han sido eso, proyectos. Entonces se acabó el proyecto y se acabó y se fue, no quedó en la capacidad. Como todavía estamos, todavía están los números y todo eso, entonces somos como una pseudo-burocracia en el buen sentido. La verdad es que la burocracia es el que sabe hacer las cosas, no es el sentido denigrante donde todo el mundo lo tiene hoy en día, sino es la máquina no se pare, sino la máquina tiene una continuidad, alguien sabe qué pasó. Entonces nosotros ahorita, reto es hay unos que son externos que no podemos dominar, el orden público, la coca, si Irán, si Israel, o sea, hay cosas que se salen de nuestras posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros? Hacer una mejor sinergia, una mejor coordinación, una mejor estandarización. Cuando usted está entrando con mucha gente, con muchos territorios y está entrando muchos actores o hay mayores recursos, usted tiene que tener más o menos una misma narrativa, si no se vuelve muy complejo todo en todos los territorios. Es decir, si vas a hacer un pago que sea estandarizado. Puedes tener diferentes pagos, pero más o menos estandarizados para que todo el mundo sea.
Entonces, para mí los retos van a estar un poco en la movilización de los recursos y ser mucho más eficientes y menos proyectos. ¿Cómo hacemos para pasar más directo las platas? ¿Cómo hacemos para que eso se pueda monitorear más? Si ya existe Google y ya existen un montón de cosas, pues ¿para qué hacer el proyecto? O sea, hay que pasar las cosas y monitorear con mucha mayor facilidad y seguramente tendremos muchos más resultados, digamos, de esa manera. Entonces, para nosotros estandarización, lo que es ordenar un poco y todavía la conceptualización, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando aquí, ya estamos hablando de una economía de selva, de una economía forestal, pero vaya usted y defínamela exactamente. Entonces sabemos que está el carbono, sabemos que está el turismo de naturaleza, sabemos que están los pagos, el pago por servicios ambientales o subsidios que sean ambientalmente sostenibles, y todo eso va a ser la economía, pero eso no está totalmente definido. Entonces para nosotros todavía ese camino va a estar ahí, pero a mí me parece que en Colombia la estandarización, el mantener y perseverar en lo que estamos haciendo ahorita mismo y que haya muchos más actores que estén ejecutando en territorio para que esto sea más fácil. Muchas gracias. Y desde República Dominicana, hablando un poco de este tema de estandarización y trazabilidad, justamente nos lleva a la pregunta de República Dominicana. Nada más para cerrar el bloque y antes de pasar a la fase que quisiéramos nada más como una última ronda en la que nos puedan compartir las ideas o reflexiones finales. De República Dominicana nos gustaría saber cómo contribuye el sistema de registro de iniciativas Red Más que desarrolló el país a la evaluación precisamente de resultados, ¿no? Y el reporteo. O sea, justamente como nos decía José, en Colombia, pues se trabajó mucho en la estandarización para generar pues recursos alineados y poder llegar a territorio de la manera más pues transparente, ¿no? Y homologada. ¿Cómo la hacen en República Dominicana a través de este sistema? Sí. Lo primero que hay que decir que este sistema es el primero de sistematización de datos referente a todo el tema de la implementación, que va a contribuir a generar y el interés para todo el tema de crédito de carbono. Dicho eso, eso también ha traído muchísimas oportunidades y mejoras, en el sentido no solamente de vamos a tener una plataforma, necesitamos mano de obra que la maneje, necesitamos la tecnología adecuada, sistematizada, que garantice que estas georreferentaciones de las parcelas sean las que son, uno. Nosotros también con las parcelas, no solamente tenemos a parcelas de individuos, tenemos parques nacionales dentro de las parcelas que se han identificado como beneficiarios, es sumamente interesante lo que se está generando ahí. Tenemos el tema de garantizar las salvaguardas de este sistema, que no se genere la doble contabilidad, que eso es importante, de que la parcela que sea es la que es. Entonces eso ha generado una serie de retos a nivel técnico de personal, a nivel también de la tecnología adecuada para levantar la información. Y ahí entra lo que les comentaba ahorita, trabajar juntos. Necesitamos de agricultura para que nos garanticen que no estamos duplicando la parcela que estamos seleccionando. Necesitamos el componente social para llegar a estas personas que tienen tema de titularidad, que creo que todos tenemos el tema de la titularidad. Entonces, este sistema ha traído muchísimos retos y ha servido para nosotros también en crecer como institución, para garantizar que esto que estamos desarrollando, pues no solamente sirva para este proyecto, sino para hacia adelante, incorporarlo a todos los pagos por servicios ambientales que estamos generando en el ministerio. Entonces, ha sido todo un reto. Y justo esa interoperabilidad, me imagino. Y bueno, pues pasaríamos entonces a la última ronda en la que queremos tener como un poco sus reflexiones finales en términos de las oportunidades y los retos, si nos quieren dar una oportunidad y un reto. Y si quieres, Carol, empezamos contigo. Adelante. Luciana, nosotros tenemos, voy a empezar por las oportunidades. En nuestra Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable ya tenemos un capítulo que contiene salvaguardas ambientales, sociales y de género. Entonces ese es un marco muy importante para el país en este tema. También tenemos ya institucionalizados los espacios de participación de manera plural con diferentes sectores, como es el mismo CONAF. Tenemos también el Registro Forestal Nacional para llevar la contabilidad. Tenemos el Fondo Forestal Mexicano, como ya mencionaba, y de los retos, como también ya había mencionado, y que es uno de los que compartimos aquí todos en el panel, es llegar a los consensos de la forma
de distribución de los pagos por resultados. ¿A quiénes, cómo, en qué forma? A las y los dueños de los territorios forestales o también a los otros actores clave que inciden en él. Y otro tema que México también ha estado siendo muy vocal y visibilizando es que hay mucho financiamiento, o tal vez todo el financiamiento, la gran parte está dirigido a mitigación y hay poco para adaptación. Entonces nosotros queremos que el sector forestal no sea visto solo para mitigación, tiene un gran potencial en términos de adaptación, y en ese sentido no hay mucho financiamiento para este componente. Muchas gracias, Carol. Pasaríamos entonces con Glenda, de Ecuador, si nos quieres dar una oportunidad y un reto que tiene el país. Bueno, nosotros ahorita como país tenemos también una gran oportunidad, nos encontramos construyendo la Estrategia Nacional del Patrimonio Forestal de nuestro país. Entonces eso también para nosotros es la idoneidad para que todos los actores obviamente sean actores activos, valga la redundancia, en cómo se gestionan nuestros recursos forestales. Sobre todo buscamos el poder aunar los esfuerzos de los tomadores de decisiones y los inversionistas para que en realidad maximicemos todos los esfuerzos, pero sobre todo también para que se reduzca la duplicidad de esfuerzos, porque tenemos muchos actores, muchos aliados que quieren apoyar, pero muchas veces existe esta duplicidad de varios esfuerzos. Entonces, esta estrategia nos permite a nosotros, esta construcción de esta política pública, nos permite a nosotros también un poco organizarnos. Eso como oportunidad. De ahí, en retos, creo que los retos, como les decía anteriormente, cuando hablamos de conservación y cuando hablamos de gestionar nuestros bosques, implica muchísima responsabilidad, y eso también aterriza en muchos retos que tenemos nosotros, cada uno como país. Entonces, nosotros como un gran reto tenemos llegar o lograr la participación plena, la participación efectiva de todos los actores del territorio, que esto también aterrice a una distribución de los beneficios más efectivamente, para lograr en sí la conservación, la restauración, pero lograr el uso y el aprovechamiento efectivo de nuestros recursos forestales. Muchas gracias. Para el caso de República Dominicana, ¿qué nos compartirías, Ana? Bueno, como reto, pues nosotros tenemos para cerrar el año tener nuestro primer pago. Estamos haciendo todo el levantamiento, todas las evaluaciones para ver si lo logramos antes de cerrar el año. Entonces tenemos ese gran reto, espero que nos inviten próximamente para contarles nuestra experiencia. Igual que mi compañera de México, también pienso que el tema de adaptación hay que ponerlo sobre la mesa de discusión, porque si bien el tema de mitigar es importante, también adaptarnos a lo que viene es importante. Nosotros como un estado insular, una isla, pues estamos altamente preocupados por adaptar a los fenómenos climáticos. Volviendo al tema de lo que tenemos por delante, como reto y oportunidad, hacer este primer pago pues nos va a traer múltiples beneficios. Tenemos por delante todo el tema técnico-administrativo, de hacer entender el qué y el por qué estamos haciendo esto, que es importante proteger nuestra biodiversidad, nuestros bosques, y que esto va a generar beneficios hacia adelante, hacia todo el tema de la conservación. Esto por delante también tenemos el tema de la determinación de quién es el dueño de la tenencia de carbono, si es el Estado, si es el dueño, el tema de los patrimonios como le comentaba, y todo el tema de la articulación intersectorial que debe de darse para que esto se logre. Muchas gracias. Paraguay, Lilian, ¿nos querrás contar para ustedes y aquí para el panel y la gente que nos escucha, no nada más aquí, sino en línea? De hecho, se me fue decir que muchas gracias a la gente que nos acompaña también en línea. ¿Nos querrás compartir un reto y una oportunidad para el país? Voy a empezar por la oportunidad. Creo que una oportunidad es que de Secretaría nos convertimos en Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. O sea, se amplió nuestro margen de trabajo, pero también ampliamos los temas para darle un tratamiento integral. En esa línea estamos trabajando en una política nacional de desarrollo sostenible de forma a integrar todos los aspectos que nos permitan, tener en un solo documento y que sea implementable todo lo que hoy estamos discutiendo.
Un reto sería, coincido con las colegas, que el tema de adaptación está un poco huérfano de financiamiento y los pocos pesos que llegan creo que también van condicionadas a ciertas cosas. Para nosotros, como un país mediterráneo, donde nuestra economía se sustenta en la producción primaria, la adaptación es un tema muy importante. Queremos llegar a territorio y este proyecto de pago por resultado nos permitió llegar, pero queremos llegar más efectivamente a territorio para esas comunidades más vulnerables. O sea, yo soy docente en la facultad también y enseño incidencia del cambio climático y vemos que también se puede hacer adaptación a través de la mitigación. Entonces, ver cómo integrar esos mecanismos y enfocarnos más en la adaptación. Entonces, esas son las oportunidades y creo que dentro de la oportunidad también, como mencioné inicialmente, la plataforma de desarrollo sostenible para nosotros es un espacio en donde también el sector privado tiene un rol primordial de poder llevar adelante todos estos instrumentos de soluciones basadas en la naturaleza y también poder dejar un legado a las futuras generaciones. Muchas gracias. Y pues cerraríamos con José, si nos puedes compartir desde Colombia, ya nos contabas un poquito lo que se vislumbra, pero si nos puedes dar un reto y una oportunidad a nivel del país. Bueno, yo creo que la oportunidad está con digamos, los nuevos fondos que están llegando, digamos, lo dije de alguna manera, se crea una nueva institucionalidad, hasta el Fondo para la Vida también, digamos, que es un fondo importante del sector ambiental, pero no solo son los fondos que estén del sector ambiental, sino evidentemente lo propio que haga Finagro, la banca agraria, digamos, el sector agropecuario, pero eso da una fortaleza y es importante, digamos, que esta ejecución que se haga de verdad tenga un efecto y un impacto con todas las comunidades en medio de nuestros propios problemas de orden público y el problema de la coca y una serie de cosas que hay una fragilidad institucional que la Amazonía colombiana, por lo menos, y muchas de todas las que podemos estar hablando ahí, pues son 40 millones de hectáreas y vive 1 millón de personas. No más usted, la gente dice, no, es que yo quiero saber dónde está la deforestación ya, hoy. Ya, es que me tienen que decir ya, y si no, ¿cómo se llama? Escazú y… Pues sí, pero ¿qué vas a hacer con ese dato? Es decir, para yo llegar al sitio donde está la deforestación requiero una cierta estructura institucional o administrativa y si no, no llego, porque la cosa es compleja, es decir, los sitios de deforestación están muy alejados de algunas de las áreas, entonces digamos todo este tipo de estructuras, todo este tipo de sinergias van a tener que ser un reto muy grande, digamos, en la implementación, digamos, la visión ya más o menos está allá, todo el país carrapatea que la Amazonía es para conservación, digamos, ya en el imaginario colectivo se están poniendo los recursos, ya hay algunas herramientas, pero ahora toca llevarlo a esa escala dentro de una condición social y de realidad difícil. Entonces, y las oportunidades pues están llegando, bueno, que si el mercado, que si el carbono, que cómo lo regulamos, pues claro que van a estar pasando todas estas cosas al tiempo. El sector privado cada vez va a tener que meterse más porque ya es más desesperado cada vez la situación, pero ya cuando te llega alguien del sector privado y de un fondo de esos privados y dice, bueno, ¿y qué tal si traigo 5 billones de dólares? Y uno se queda como, ¿cómo? ¿Y usted qué cree? No, entonces si hay que comprar las cosas, lo compramos, venga, es que eso no es así nomás, es que hay que tener una institucionalidad, hay que llegar con eso y sobre eso creo que van a ser uno de los problemas cada vez más, la ejecución es un problema serio. Entonces para mí, tenemos que ser cada vez más astutos, no sé si así fue FONAFIFO en ese momento, no, pero era pasar directamente la plata y después vemos. Es decir, tipo de cosas así que sean mucho más efectivas, pero tienes que tener un catastro, un registro. Entonces hay cosas que tendríamos que ser de estructura, que tienen que pasar para escalarlos de esa manera. Yo creo que vamos en ese camino, pero hay que acelerar el paso. Muchas gracias. Pues bueno, creo que fue sumamente interesante ver todos los retos, oportunidades, aspectos que comparten los países y que al final del día pues eso se buscaba, ¿no? Hacer un pequeño ejercicio de compartir experiencias y que se pueda aprender de los otros que ya van en diferentes etapas y que se está desarrollando pues todos estos esquemas de pago por resultados. Pues muchas gracias a los 5 que nos acompañaron el día de hoy. Ha sido sumamente interesante estar con ustedes. Muchas gracias.